The International Seminary Limited y el Ministerio Conéctate a Jesús presentan las clases virtuales de El Deseado de todas las gentes. Cantemos. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Amén. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Sí, hermana, la escuchamos clarito. Oremos. Amantísimo Padre, mi Dios del universo, agradecido estamos en esta tarde, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque, Señor, siempre te acuerdas, Padre, de tus hijos. Agradecidos estamos, Señor, por este hermoso sábado lluvioso. Te pedimos, oh Padre, en esta tarde, que tu Santo Espíritu, Señor, continúe con nosotros Señor, de estas lecciones que tenemos el deseo de toda la gente. Bendice, Señor, cada una de las cosas que decimos aquí, oh Padre, a cada una de las personas que estamos aquí participando para siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todos los que están a tiempo y los que vienen haciendo el esfuerzo. Algunos se han disculpado, hay otras actividades en las distintas iglesias y algunas actividades familiares que también pues nos han restado a algunos de los interesados en estar acá, pero sabemos que tenemos dos sesiones, los que no llegan al primer turno pues los tenemos en el segundo turno, por eso el Señor es tan flexible, nos da dos turnos para que estudiemos su palabra. Es tiempo de escuchar la voz de Dios a través de su mensajero, el pastor Eliezer Lara. Con ustedes, nuestro amigo y pastor Eliezer Lara. Ok, hermanos, buenas noches, feliz semana, Dios les bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros para que antes de abrir la Biblia y el estudio que vamos a iniciar sea el Espíritu Santo el que nos guíe, nos conduzca y nos dé sabiduría. Amado Padre, queremos agradecer de esta nueva oportunidad que nos das de poder encontrarnos contigo. Sé tú, Señor, nuestro Maestro. Sé tú nuestro Pastor. Y permite, Señor, que lo que descubramos, lo que compartamos de tu palabra y del espíritu de profecía no sea solamente teoría, sino que podamos llevarlo a nuestra vida práctica. Señor, bendícenos con tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, pues, está basado en el capítulo 22 del libro El Deseado de todas las gentes. Y este capítulo habla del encarcelamiento y la muerte de Juan el Bautista. Hay un paralelismo entre Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 11 y luego el capítulo 14 nos va a describir algunas de las experiencias que nos van a ayudar a comprender un poco de la vida de Juan el Bautista. Juan, su nombre significa Jehová ha hecho gracia. Era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth. En el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo, nosotros observamos que Juan está en la cárcel. Y dice allí el versículo número 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos a preguntarle:
¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo, Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Las credenciales de Jesús. Hoy, si usted va a un consultorio médico, pues el médico debe tener idoneidad. Igual, un educador debe tener idoneidad para poder impartir una clase o para poder participar de la tarea de la medicina. Igual un laboratorista, igual un farmacéutico, deben tener idoneidad. Y cuando usted se encuentra, igual que un oficial de policía se encuentra con usted en la calle y usted está conduciendo, enseguida le va a preguntar dónde está su credencial que le acredita a usted para poder conducir. Igual le va a preguntar por los papeles del carro. Pero ¿qué documento iba a pedir Juan el Bautista a Jesús? No había un documento tal que él pudiera decir, pues muéstrame las credenciales que dicen que tú eres el Hijo de Dios, que eres el Mesías. Así que cuando envían a los mensajeros, Jesús no presenta una credencial, sino que como Juan conocía la Escritura, Juan recibe la respuesta de lo que Jesús está haciendo. Noten, no es la respuesta de Jesús, no es lo que dicen de Jesús, no es lo que Jesús dice de sí mismo, es los hechos que evidencian quién era él realmente. Y en el versículo 5 dice así: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Ahora bien, ese paralelismo y este capítulo también encontramos algunas referencias en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas. La verdad del tiempo no nos va a dar para entrar en todos los detalles del análisis del texto, pero es importante que tomemos algunos párrafos del espíritu de profecía. De manera extraordinaria, la sierva del Señor redacta lo que el autor del deseado de todas las gentes, que yo considero es el propio Jesús y es la obra del Espíritu Santo, pues nos deja a nosotros para que podamos comprender mejor no solamente que Juan el Bautista era un hombre con un corazón y sentimientos semejantes a los nuestros. Vamos a pasar a la siguiente imagen dentro del PowerPoint, y ahí hay un resumen que describe este importante hecho que observamos en el deseado de todas las gentes. Y dice allí: la vida de Juan había sido de labor activa. O sea, era un hombre acostumbrado a la acción, no era un hombre que se sentaba a esperar. Era un hombre que, de acuerdo a los estudios, dicen que fue educado e instruido en el desierto por los esenios. Algunos precisamente conocemos que los rollos del Mar Muerto en la cueva del Qumran era precisamente escrito por los esenios. Así que algunos hacen alguna alusión o referencia a Juan el Bautista y su educación o su ilustración basada en lo que creían los esenios. Ahora, noten que la vida activa de Juan el Bautista queda limitada por la acción que hace Herodes y Herodías, porque él estaba denunciando el pecado que Herodías había cometido. No solamente había entrado en relaciones ilícitas con su tío, sino que luego se divorcia del tío y termina casándose con un hermano de su tío. Y este asunto es incesto. Ahora, ya Juan el Bautista en la cárcel se ve inactivo y empieza él a experimentar una serie de situaciones que describe la sierva del Señor en el deseado de toda la gente. Y dice: la vida de Juan había sido de labor activa, y la lobreguez
e inactividad de la cárcel le abrumaban enormemente. Mientras pasaba semana tras semana sin traer cambio alguno, y escuchen esta frase, y está subrayado, y en negrita, y en rojo, o sea, dice, el abatimiento y la duda, escuchen estas dos palabras, abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos no le abandonaron. Se les permitió tener un acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él, a Jesús. Pero noten, estos discípulos de Juan el Bautista se preguntaban, ¿por qué? Si ese nuevo maestro al que Juan el Bautista había bautizado y que dice es el Cordero de Dios en Juan 1:29, era el Mesías, ¿por qué este no hacía algo por su primo, por Juan el Bautista, para conseguir su liberación? ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Y esos cuestionamientos que estaban en la mente, en el corazón de los discípulos de Juan, empezaron a calar en la mente de Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, estaba encerrado, estaba en un lugar hostil. No había perdido la vida hasta ese instante, pero las circunstancias impedían que él cumpliera la misión de predicar, de compartir, de bautizar. Y ahora sus propios discípulos están observando que su maestro, Juan el Bautista, está en la cárcel y Jesús no hace nada. ¿Por qué Jesús no hace nada? Pues vamos a avanzar a la siguiente imagen dentro del PowerPoint para poder comprender un poco mejor cómo Juan era un hombre como nosotros, con sentimientos, con emociones. Y en la siguiente imagen del PowerPoint dice, estas preguntas no quedaron sin efecto. Note, no eran críticas, no eran comentarios, eran solo preguntas que tuvieron un efecto directo en Juan el Bautista. Y dice, estas preguntas no quedaron sin efecto. Sugirieron a Juan dudas. Esta palabra es importante, porque esto mismo hace el enemigo con nosotros. Siembra la duda, igual que la cizaña. Dice que las dudas que de otra manera nunca se le habrían presentado, y aquí describe al enemigo y dice que éste se regocija. ¿De qué se regocija el enemigo en la experiencia de Juan el Bautista? Satanás se regocijaba al oír las palabras de esos discípulos y al ver cómo lastimaban el alma del mensajero del Señor. Yo voy a hacer una pausa aquí porque definitivamente esto no puede pasar sin que nosotros hagamos un análisis de lo que estamos leyendo. Eran siervos, eran discípulos de Juan el Bautista, eran amigos de Juan el Bautista, tenían algunas interrogantes, pero Satanás se regocijaba, se gozaba, se alegraba de que esas dudas, esos cuestionamientos de los discípulos lastimaban el alma del mensajero del Señor. Hermanos, amigos, es posible que en un momento un hombre con debilidades, con defectos, se coloque en el púlpito para presentar un mensaje de parte de Dios y que cuando se descienda del púlpito un hermano, un anciano, un líder, una visita, su propia esposa o sus hijos le cuestionen de tal manera que lastimen el alma del mensajero del Señor. Es posible que aquel hermano está sincero
sinceramente comprometido, no es perfecto. Y cuando desea que le digo, ¿por qué no te quedaste en el púlpito? Allí eres un hombre santo, pero en la casa eres un, bueno, ¿qué podríamos decir? Tus palabras, tus acciones no dicen, ¿por qué no mejor te quedas en el púlpito? Porque en casa eres grosero, eres patán, el sermón no me gustó. ¿Cuántas veces el mensajero del Señor ha salido lastimado porque algún hermano indiscreto, imprudente, ha maltratado al mensajero del Señor? Dice, y con cuánta frecuencia los que se creen amigos de un hombre bueno y desean mostrarle su fidelidad, resultan ser sus más peligrosos enemigos. ¿Quiénes son entonces los más peligrosos enemigos? Aquellos que dicen ser amigos. Aquellos que te colocan el brazo en torno a tu espalda y te dicen, tú eres mi amigo y déjame decirte unas cosas. Tú eres mi amigo, pero en realidad estás cometiendo estos errores. ¿Cómo lastiman el alma del mensajero del Señor? Con cuánta frecuencia, en vez de fortalecer su fe, sus palabras le deprimen y le desalientan. ¿Será que usted alguna vez ha experimentado desaliento y depresión porque un hermano, cuando usted desciende del púlpito, cuando da un estudio bíblico y usted entregó allí, sintió la presencia, el poder y la unción del Espíritu Santo, y cuando sale alguien le dice, no me gustó el sermón? ¿O por qué no mejor estudias antes de hablar? ¿O tú eres un hipócrita? Y hay tantas maneras como se puede deprimir y desalentar un predicador, porque realmente Dios desea hablarnos, pero nos es más fácil rechazar al instrumento, rechazar al mensajero, que rechazar el mensaje y a quien envía el mensaje de parte de Dios. Eso es para que reflexionemos, es para que pensemos. Ahora, noten lo siguiente. En la siguiente imagen del PowerPoint hemos tomado diferentes frases, igual del espíritu de profecía, del deseo de todas las gentes, y dice, como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. ¿Será que nosotros lo comprendemos hoy? Hoy escuché una frase que decía, Dios multiplica dividiendo y suma restando. Y es que lo que el hombre ve como una bondad, como una característica de liderazgo, como una característica de planificador, de estratega, en realidad dentro del reino de los cielos no es así. Porque el que quiera hacerse grande tiene que ser el siervo. Y el que quiera ser el mayor tendrá que servir a los demás. Pero en el ser humano la metodología es otra, el macho alfa, el que controla, el que dirige, el que organiza. El reino de los cielos no es así, es en cuyo espíritu de poder había venido a revelarse y que contestara por fuego. Esta semana escuché a una hermana que decía, pastor, es que a mí me da rabia. Y a veces lo hacen con tanta convicción y con tanta honestidad que dice, me da rabia, pastor. ¿Pero qué le da rabia, hermana? Dice, pastor, es que me da rabia que uno explica que el sábado es el día de guardar, que uno explica y busca los textos y está claro el mensaje y no quieren aceptar. Y me da rabia que no acepten el mensaje. Debería caerle fuego del cielo, sí, dice la hermana. No debe ser así, hermanos. Desde su mazmorra, inclusive Juan el Bautista esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres
al que él clamaba. Esperaban que el Mesías los liberara de la esclavitud de los romanos. Esperaban que hubiera una batalla, una guerra, un conflicto en el cual el Mesías manifestara no solamente que él tenía el poder, que él tenía la autoridad, que los iba a liberar. Y ese orgullo y esa suficiencia se manifiesta hoy también en nosotros. Tenemos la verdad, somos el pueblo escogido, devolvemos diezmos, devolvemos ofrendas, pero en realidad comprendemos el plan de Dios. Porque el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Eso es lo que Hermanos, amigos, nosotros no entendemos los planes de Dios. todo esto le parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Escuchen esta parte. Esta es la siguiente imagen del PowerPoint. Dice, había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo se apoderaba de Juan en la cárcel. No sé si tú has escuchado el susurro de los demonios hablándote al oído. Posiblemente sea por una persona, por un amigo, por un hermano, que te empieza a colocar la duda, la incertidumbre. Y en lugar de que nosotros comprendamos que Dios en su palabra nos está hablando y que debemos resistir y confiar en medio de las tormentaban así como a Juan se apodera de nosotros. Juan podía predicar, Juan no, que su ejemplo era también para nosotros hoy. Usted y yo diariamente enfrentamos situaciones económicas, familiares y de salud. Y todas esas circunstancias determinan muchas veces nuestro accionar espiritual. Dice aquí, podría ser que el tal esperado libertador no hubiese aparecido todavía. Esa era la duda que estaba en el corazón y en la mente de Juan el Bautista. ¿Qué significaba entonces el que él había sido impulsado a dar? Y escuchen esto. Juan había quedado acervadamente chasqueado del resultado de su misión. Juan empezó a cuestionar los bautismos. Juan empezó a cuestionar su ministerio. Aquel hombre que decía generación de víboras, ahora estaba cuestionando si en realidad su misión se había cumplido, si realmente venía de parte de Dios. ¿Ha cuestionado usted alguna vez su fe? En medio de esta cuarentena ha ocurrido muy frecuentemente. Ha ocurrido que de pronto alguno dice, ¿para qué seguir en la fe? ¿Para qué seguir en la batalla? Todo el mundo se esconde, las iglesias están cerradas. ¿Para qué voy a devolver diezmos y ofrendas? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué lo otro? Y ocurrió igual con Juan, los mismos cuestionamientos, las mismas dudas, los mismos temores también se dieron en Juan. Ahora, noten lo que dice la siguiente imagen. Sí, y aquí hay algo muy importante, y yo quiero destacar esto. Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros, y está en grande. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos llega un mensaje de WhatsApp de alguna situación y enseguida lo que hacemos es compartirlo. No lo hemos estudiado, no lo hemos analizado y enseguida compartimos las dudas, las ansiedades, los temores. Pero Juan no hizo eso. Juan oraba. Juan confiaba en la palabra de Dios. Y aunque él tenía dudas, aunque él tenía ansiedades, Juan no compartía estas dudas virtuales.
con sus compañeros. ¿No creen que deberíamos hacer nosotros igual? Que en lugar de compartir nuestras dudas, nuestras inseguridades, los temores o los comentarios y las críticas que se hacen de nuestra iglesia, de nuestros líderes, de nuestros ancianos, de nuestros jóvenes en la iglesia, en lugar de compartir esas dudas y ansiedades, ¿no creen que debemos compartir más bien un mensaje de esperanza y de fe? Juan no quería discutir sus dudas y ansiedades con sus compañeros. Debemos procurar hacer lo mismo nosotros. En la siguiente figura del PowerPoint hay algo muy importante. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado en mí. Nos escandalizamos. ¿Cómo? Jesús. Sí, Jesús era un comedor y bebedor. Así conocían a Jesús, como comilón y bebedor. Porque aquel se sentaba con los escribas, en vez de sentarse con los escribas y fariseos, se sentaba con los publicanos y los pecadores. Se sentaba con los pobres, los ciegos, los cojos, los mancos, los rechazados, estaban cerca de Jesús. Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues imagínense lo que decían de Jesús. No lo veían en buenas compañías, no lo veían en lugares que eran los reconocidos como los lugares, los mejores lugares. Bienaventurado es el que no fuera escandalizado en mí. No nos situaciones, no escandalicemos, confiemos en Dios. Dios está al frente de su iglesia, instrumento de salvación, y que anunciemos para preparar el camino del regreso del Señor. Y aquí viene una parte que nos compromete también a nosotros. La siguiente figura en el PowerPoint. Después, exactamente allí. Dice, todos, y yo me incluyo allí. Espero que usted también decida incluirse en eso. Y dice, todos los que sigan a Cristo llevarán, ¿qué corona? La corona del sacrificio. Pero ¿qué queremos nosotros? La corona del aplauso, la corona de la gloria, la corona del reconocimiento, la corona del primer puesto. Queremos que se nos reconozca, queremos que se nos aplauda. Pero aquí dice que todos los que sigan a Cristo, yo decido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, llevarán la corona del sacrificio. Y dice allí, serán por cierto mal comprendidos. ¿Ha sido usted mal comprendido alguna vez? ¿Ha dicho usted algo y se ha malinterpretado? Serán por cierto mal comprendidos, vista y feroces asaltos de Satanás. El reino de Satanás se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra él donde quiera se manifieste. Hermanos, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Cuál es nuestro llamado? A la abnegación, a llevar la corona del sacrificio. No podemos tener la corona de gloria a menos que primero nos hayamos colocado la corona del sacrificio. ¿Somos mal comprendidos? Sí. Usted hace un favor y a veces se malentiende el favor. Usted quiere ser amable y a veces se malentiende la amabilidad. Usted quiere ser noble y a veces se malentiende la nobleza. Y algunos, inclusive mintiendo, declarando falsamente, nos atacan. El reino de este se estableció para destruir ese principio de la abnegación y peleará contra doquiera que se manifieste. Ese reino del enemigo se establece para destruir los principios del cielo. Uno de ellos es la abnegación y peleará contra usted, peleará
contra Jesús, peleará contra sus hijos, peleará contra su familia, peleará contra todo aquel que se ponga de parte del Señor, porque su tarea es destruir nuestra fe. Muy bien, hermanos. Los que deseamos, la siguiente imagen en el PowerPoint, los que deseamos obtener una señal de Jesús, los que deseaban obtener una señal de Jesús, habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Estamos hablando de Jesús. Y estoy apenas, yo sé que ya yo debo ir terminando, José, yo me emociono, pero estoy apenas introduciendo la idea de la consecuencia final en la experiencia de Juan el Bautista. Juan el Bautista murió por declarar la verdad. Herodías se había casado con su tío, luego abandona a su tío, se divorcia de él y se casa con un hermano de su tío. Por eso es que se da toda esta situación y Juan el Bautista declara la verdad y condena la situación que está viviendo Herodías. De paso hubo una guerra civil precisamente entre la esposa que tenía este caballero con que estaba unido Herodías ahora, y el padre de esta que era una princesa cercana en el Medio Oriente. Entonces, esta situación llevó a la muerte a Juan el Bautista y nosotros observamos diariamente cómo están muriendo las personas por el COVID, por cáncer y por accidentes, por diferentes situaciones. La muerte es algo real que nos está afectando a todos. Pero la pregunta es, ¿tenemos que escondernos y huir de la muerte o tenemos que seguir predicando y compartiendo la verdad? Juan estaba en la cárcel y fue precisamente en una fiesta donde se pide su cabeza. ¿Será que han pedido su cabeza y la mía en algún momento? ¿Será que han pedido nuestra cabeza para colocarla en una bandeja de plata y llevarla, aunque somos inocentes y simplemente hacemos lo que Dios nos pide? Yo quisiera dejar apenas la introducción a lo que debe ser un estudio posterior, hablando de la parábola del rico y Lázaro. Hermanos, escuchemos a Moisés y a los profetas. Nosotros tenemos un hermoso privilegio. Tenemos los 4 evangelios, que decíamos que es como una armonía de un cuarteto. Pero también tenemos con nosotros el espíritu de profecía, el desafío de unir la armonía de los evangelios con el deseo de toda la gente, el conflicto de los siglos y el libro de Apocalipsis. Así que hay un trabajo allí que hacer. Dice allí, en la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos, y nos dice a nosotros, si no oyen a Moisés y a los profetas, si no leemos, si no oímos a los evangelistas, a la Biblia, a Moisés, y si no escuchamos a sus profetas en el deseo de todas las gentes y el espíritu de profecía, tampoco se persuadirán si se levanta alguien de entre los muertos. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra les habría de beneficiar. Hermanos, amigos, y allá es importante investigando, pero es más importante, como decíamos hoy, no nos escandalicemos de Jesús. No nos escandalicemos de que alguno de nosotros es enviado a la cárcel. No nos escandalicemos de que alguno de nosotros tengamos que sufrir la enfermedad o el COVID o el cáncer. No nos escandalicemos. Oremos los unos por los otros. Démosle gloria a Dios y aferrémonos a sus promesas. Por eso la credencial que Jesús presentó fue precisamente el mensaje de vuelta a Juan en la cárcel, fue: los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son sanados. No es lo que Jesús decía, es lo que Jesús hacía, igual con nosotros. Nuestras credenciales son nuestro testimonio. No podemos recomendar algo si nosotros no hemos lo experimentado. No podemos recomendar a alguien esto es bueno si no ha hecho un efecto en nuestras vidas. No podemos recomendar a otros algo que no ha tenido un efecto en nuestras vidas, con nuestra familia y con nuestros hijos.
de allí el poder del testimonio de la palabra de Dios. Hermanos, Dios les bendiga. La verdad estoy muy agradecido y quisiera terminar con una palabra de oración. Amado Padre, gracias porque nos dejas en un hombre como Juan el Bautista, con sentimientos, con emociones, que también fue lastimado, que también fue herido, que también llegó un momento en que Satanás y los demonios susurraron a su oído, pero él confió en ti y en tus palabras, Señor. Que no lastimemos a los siervos del Señor, aquellos que se esfuerzan por hacer lo que es correcto. Todos estamos peleando la buena batalla de la fe. Todos, Señor, anhelamos verte venir en gloria, pero somos imperfectos y queremos escondernos en ti para que sea tu manto y tu justicia la que nos proteja, la que nos cubra. Señor, aumenta nuestra fe. Permite que el estudio de tu palabra en conjunto con el espíritu de profecía nos permite echar raíces. Y esas raíces, Señor, nos sostengan en medio de la tempestad y de la tormenta y podamos llevar mucho fruto para el reino de los cielos. Señor, sosténnos, así como sostuviste a Juan. Sosténnos, porque nosotros queremos llevar la corona de victoria también. Pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Debemos abrir nuestros micrófonos y darle un fuerte amén. Amén. O tres, no sé cuántos quieren darle. Amén. No voy a dar uno nada más porque después se me acaba. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Todavía nos tiene pendiente todavía un par de citas más y sabemos que nos gozamos escuchando la investigación porque nos gusta recibir pan fresco. Nos gusta recibir pan fresco. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vivió cerca de una panadería, pero cuando yo era niño vivía cerca de una panadería y comprábamos pan calientito. Los temas que el pastor Lara nos trae son temas en estrenamiento, ¿cómo se llama? En estreno. Nosotros lo recibimos primero y después lo van a recibir los demás. Amén. 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 Muy bien. Ha llegado la hora de presentar cada uno lo que estudió la semana pasada. No esta semana, recuerden que estamos viendo, pero antes nos quedó pendiente el grupo 6. Nos quedó pendiente la presentación del grupo 6. Así que abrimos con el grupo 6 que va a presentar el capítulo 12. Le tocaba el capítulo 12 al grupo 6. Está por acá Ricky Gay. Saludos. Amén. Bendiciones en el nombre del Señor. Amén. En primer lugar, sí quiero agradecer al pastor Lara. Gracias por el manejo, pastor. Gracias por la información que nos trae. Realmente le estoy disfrutando. Yo quiero ser sincero con usted. Yo le compartí una dificultad que estoy teniendo a José la semana pasada. Amén. Y quiero compartirla con ustedes. La verdad es que me está haciendo difícil mantenerme con el curso, pero no me voy a dejar. Me está haciendo difícil porque me dieron una labor extra en el trabajo que me está consumiendo. Ahora, esa es la parte negativa. La parte positiva es que mis otros compromisos que tengo a diario ahora en pandemia tengo estudios bíblicos en grupos todos los días. Gloria a Dios. Estudios bíblicos del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Así que yo estoy agradecido al Señor. Estoy agradecido al Señor, contento. Pero yo voy a seguir con el curso ahí a regañadientes, arrastrándome, pero no lo dejo. No lo dejo. Ahora, yo quiero agradecer al pastor porque gran parte de lo que habló el pastor es lo de la semana, la lección 18 de la semana pasada. Aunando con lo que el pastor estaba mencionando, hay algunas cosas que tenemos que tomar en consideración.
el diablo siempre va a intentar cualquier medio para desanimarnos. Cualquier medio. Puede ser un medio externo, puede ser un medio, puede ser un medio de alguien lejano, puede ser de alguien que no conoce al Señor. Inclusive puede usar, como mencionó el pastor, alguien que conoce al Señor, un miembro de iglesia, un hermano, la esposa, el hijo. El diablo no tiene ética. Él va a intentar cualquier cosa para desanimarte. Otra cosa que quiero enfatizar con el capítulo 18 y mencionó al pastor, el diablo siempre va a intentar inyectar la duda. Y la duda es un instrumento que le ha funcionado tan bien desde el huerto del Edén. Primero, el diablo le dijo, la serpiente le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Y Eva dice, no, espérate, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos menos este. Y el diablo dice, fallé con el primer lanzamiento. Pero el segundo lanzamiento fue a la duda. Sí, Dios te dijo eso, pero ¿sabe por qué lo dijo? Él tiene un plan diferente. Él te está escondiendo algo. Porque el día que tú comas, tus ojos van a ser abiertos. Y entonces eso, encendió la luz de la duda en Eva. ¿Sabes cuán a menudo el diablo enciende la luz de la duda en nuestras vidas? Como mencionó el pastor, la luz de la duda sobre una persona, la luz de la duda sobre un pastor, la luz de la duda sobre un hermano, la luz de la duda sobre alguien. Hay algo que el pastor Lara mencionó que yo hace poco, el año pasado, llamó mucho mi atención. El pastor Lara mencionó en varias ocasiones que el corazón de Juan el Bautista era igual al corazón nuestro. Un corazón que siente, un corazón que palpita, un corazón que es golpeado. El año pasado, yo me acerqué a un pastor para consultarle un problema. Hey, hermanos que me escuchan, cuando usted tiene alguna dificultad, no sienta temor de acercarse a alguien a buscar auxilio. No importa cuál sea su dificultad. A veces por orgullo pensamos que no, yo puedo resolver solo. Yo puedo, yo no, y sentimos que no, yo debo poder resolver. No, hermano, acérquese a alguien. Dios tiene instrumentos para bendecir tu vida. Dios tiene instrumentos. Y me acerca a un pastor y créame, yo pensé que yo tenía mis respuestas. Pero me acerqué al pastor y le conté algo que estaba pasando. Y el pastor me dio tantas luces. Oiga, yo que pensé que sabía, pero yo digo, déjame compartir, porque de repente uno habla con un tercero. El pastor me dio tantas luces. Y entre las luces que él me dio, él mencionó algo que el pastor Lara mencionó hoy. Antes de ser pastor, es un ser humano. Antes de ser mamá, es un ser humano. Antes de ser hijo, padre, profesional, abogado, arquitecto, no importa, esposo, es un ser humano. ¿Sabe? Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y el pastor Lara vino a recalcarlo hoy. Somos seres humanos. No, pero mira lo que hizo. Y eso que es un pastor, es un ser humano. No podemos olvidar eso. Ahora, cuando nosotros regresamos al capítulo 18, el capítulo 18 sí nos hace saber que justo como a nosotros, a Juan el Bautista, aun cuando él viendo a Jesús, estaba tan seguro, he aquí el Cordero de Dios. No había duda en Juan el Bautista en el momento. Él estaba seguro, este es. Lo bautizó, se entrevistó con él, estaba seguro. Pero ni aun cuando tú y yo estemos seguros hoy, el diablo va a descansar. Él siempre va a regresar para destruir. Juan 10:10 es claro. El diablo, es que esa es su única misión. Él no tiene otra misión que intentar destruir,
matar y hurtar. Él no tiene otra misión. Así que si él falla, no crea que su misión se acabó. Él va a ver cómo regresa mañana a volver a ver cómo cumple su misión. Entonces, cuando Juan queda preso, hermano, yo me pregunto, ¿quién de nosotros en el lugar de Juan no habría dicho, me equivoqué? ¿Quién en el lugar de Juan, en su sano juicio, no habría dicho, no puede ser, algo está mal? Este no puede ser. Entonces, peor todavía, yo preparé el camino, vine y quedé preso y él ni siquiera viene a visitarme. Ni siquiera viene a pagar la fianza. Ni siquiera viene a preguntar cómo estoy. Ni siquiera aparece. Hermano, ¿a quién no se le hubiera ocurrido? Este no puede ser. Entonces yo me imagino la pobre experiencia de Juan el Bautista. Preso, olvidado, lo vienen a ver sus discípulos, pero al que yo le preparé, del que yo tanto hablé, al que yo tanto esperé, ¿dónde está Jesús? Cuando a veces nos preguntamos, ¿dónde está Jesús en medio de mi dolor? Mira, yo ahora que decido hacer las cosas bien, me botan del trabajo. ¿Será que me equivoqué? Yo decidí hacer las cosas bien y ahora en mi casa, ahora es que hay problema. ¿Será que me equivoqué? Pero, como dijo el pastor Lara, que es una inyección para nosotros hoy, lo que convenció a Juan fue que cuando Juan manda a los discípulos, pues Juan ya no aguantaba. Juan dice, no, ya yo no aguanto. Muchachos, vayan allá y pregúntenle. Directo, no vamos a especular, no vamos a perder tiempo. Vayan allá y pregúntenle, ¿tú eres o no eres? Díganos, háblanos claro. ¿Eres tú o estamos esperando a otro? Y Jesús se quedó callado. Ay, a la vida. Si hay algo que le duele al ser humano es que lo ignore. Es que alguien te escuche y quite la cara. Bueno, eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Jesús escuchó y no dijo nada. Pero a pesar de no decir nada, él siguió en su misión. Sanando al cojo, dando vista al ciego, libertad al oprimido. Y los discípulos, yo me imagino, caminando atrás de Jesús. Hey, pero ¿cuándo nos va a responder? No se habían dado cuenta que Jesús ya estaba respondiendo. ¿Cuándo nos va a responder? ¿Cuándo nos va a responder? Entonces la angustia no es solo de Juan el Bautista. La angustia es ahora de los discípulos también. Y cuando termina el día, Jesús se vuelve. Mira, Jesús no ignora tu dolor. Jesús no ignora tu sufrimiento. Jesús no ignora tus lágrimas. Cuando a veces pensamos que Jesús se olvidó de nosotros, Él está al tanto. Y cuando llegó la noche que ellos estaban a punto de irse, decir Jesús nos ignoró, Jesús se voltea y dice, yo no me he olvidado de ustedes, ahora vayan donde Juan y díganle todo lo que han visto. Ahora, yo me imagino a los discípulos, pero ¿qué le vamos a decir si no nos ha dicho nada? ¿Qué les dijo? Es que no nos dijo nada. ¿Qué le vamos a decir a Juan cuando lleguemos? Juan nos pidió, sáquenme de la duda, pero ahora vamos más confundidos todavía porque no nos dijo nada. Y regresan con Juan. Yo me imagino ellos en todo el camino, ¿qué le vamos a decir a Juan? Pero es que no nos dijo nada. Pero cuando ellos llegan y Juan les pregunta, ¿qué les dijo? Yo me imagino, dile tú. No, dile tú. No, habla tú. Es que es que no tenían nada que decir. Jesús le dio, díganle lo que han visto y han oído. El pastor Lara nos dejó en claro, no es lo que digamos, es lo que la gente ve en nosotros, es lo que escucha de nosotros, es lo que percibe en nosotros, aún en medio de las dificultades. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que la gente percibe? Realmente, hermano, es un llamado de atención para mí. Es un llamado de atención para mí. Debo procurar que lo que hago, debo procurar que mi conducta, mis palabras, mis pensamientos, mis actitudes siempre puedan hablar por encima de lo que yo pueda decir. Ahora, yo quiero terminar con la parte más especial. Cuando los discípulos de Juan le dicen, Jesús no nos respondió. Solamente nos dijo que te diéramos lo que vimos.
Entonces Juan le dice, ¿qué vieron? Y cuando los discípulos empiezan a contar lo que vieron, ¡aleluya! Ahí es donde Juan se le va la cara de tristeza, la cara de duda. ¿Sabe por qué? Porque Juan conocía la palabra de Dios. Hermanos, si nosotros hoy no conocemos la palabra de Dios, vamos a morir en la angustia. Vamos a morir en la tristeza, en la incertidumbre, con la duda, porque hay cosas afuera que pueden parecer ciertas. Pueden parecer el camino correcto. Pero la única luz que Juan tuvo fue que él conocía lo que decía la Escritura. Y por encima de que Jesús no le respondió, por encima de que Jesús no lo visitó, por encima de que Jesús no pagó su fianza, cuando los discípulos empezaron a decir lo que vieron, Juan dijo, este mismo es. Ese mismo es. La palabra de Dios dice, iba a hacer esto, esto, esto y esto. Gracias, muchachos. Ese mismo es. Juan el Bautista dijo, tranquilo. Aquí si tengo que morir, muero en paz, porque estoy seguro. Ese es mi Jesús. Ahora, el problema es si nosotros no nos afianzamos en la palabra de Dios. El problema es si nosotros no afianzamos en la palabra de Dios. Por más que preguntemos, ¿qué te dijeron? ¿Qué te mostraron? No vamos a poder identificar nada. Conozcamos lo que dice la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento difícil, nosotros podamos mirar, escuchar y decir, ese mismo es mi Dios. Gracias, hermanos. Gloria a Dios, gracias, hermano Ricky. Ese mismo es, me voy a coger esa frase. Amén. Voy a coger esa frase, ese mismo es. Amén. Amén. Bien, vamos a escuchar, a escuchar al grupo número 1, la hermana Edilma Martínez, la hermana, creo que también está, mira cómo se ríe la hermana Edilma. Yo tengo un audio que mandó la hermana Eneida Concepción, pero yo creo que ella está aquí ya. Me había mandado un audio. Déjenme empezar, hermano. Sí, buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Adelante. Sí. Yo llevo 3 días en cama por un resfriado que me ha dado. Empecé con mucho dolor de cabeza desde ayer. Así que yo les saludo y les digo que mi resumen lo mandé en un audio. Es el capítulo 13, título La Victoria, que queda en página 100. De allí, ahí les mando el resumen y de allí va a seguir la hermana Edilma con el capítulo 19 para que nosotros cerremos allí junto al pozo de Jacob. Hermana Edilma. Sí, buenas tardes. Yo voy a cerrar esta participación nuestra con el capítulo 19 junto al pozo de Jacob. La hermana Eneida envió su participación en audio porque no se sentía en condiciones de hablar, se siente muy mal. No sé, el hermano. Yo le voy a hacer llegar a todos. Yo le voy a hacer llegar, perdón, hermana. Yo le voy a hacer llegar a todos el audio de la hermana Edilma. Así que no se preocupen, yo le voy a hacer llegar el audio, se lo mando a todos más tarde. Vamos a escucharla a usted con la participación suya, hermana Edilma. La hermana Eneida, ella me mandó su audio, yo se los hago llegar más tarde a todos. Escuchemos su participación, hermana Edilma. Sí, el capítulo 19 junto al pozo de Jacob. Este capítulo está basado en Juan 4, del 1 al 42. El versículo clave es el capítulo 4 de Juan, 13 y 14. Vamos a tratar de ser bastante breves para dar oportunidad a los otros hermanos a ver si se pueden poner también al día.
Dice, Jesús sabía, todos hemos leído, Jesús sabía que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Pero él quiso romper ese esquema racista, por eso decidió tomar el camino que tomó pasando por Samaria. La mujer samaritana llega a sacar agua justo cuando él está recostado del pozo. Y se sorprende que Jesús, siendo judío, le hablara. Y además, lo que más le sorprendía era que le pidiera agua. La mujer le dijo, ¿cómo que tú siendo judío me pides a mí agua para beber? Y Jesús le contestó, si reconocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. En este pasaje vemos que Jesús reconoció a la mujer pecadora y le ofreció el agua viva que le saciaría su sed espiritual. Ella aceptó a Jesús, se dio cuenta que era el enviado de Dios, el Mesías, y corrió al pueblo a pregonarlo. De la misma manera como nuestro cuerpo siente sed de agua, nuestra alma también tiene sed espiritual. Y esa agua la conseguimos a través de ¿quién? De Jesús. Por no conocer la palabra de Dios, generalmente el ser humano busca saciar su sed en cosas equivocadas. Por ejemplo, el dinero, las fiestas, la vida terrenal, pero sigue buscando algo que le falta. La Biblia misma nos enseña que estas cosas no son nuevas. La vemos cuando el pueblo de Israel corría tras sus deleites, nos dice la Biblia, y abandonaban al Dios viviente. En resumen, lo que yo he encontrado en este maravilloso libro, El deseado de todas las gentes, es que nos lleva a meditar en los hechos de la vida de Jesús de manera minuciosa y agradable. Que el Espíritu Santo nos impresiona y nos guía hasta el lugar donde debemos estar. Por eso Jesús dice a sus discípulos, me era necesario pasar por Samaria. Él sabía que allí él encontraba a alguien que lo reconociera y que llevara ese mensaje a los samaritanos, porque los samaritanos no lo estaban aceptando porque era judío. Jesús fue cortés y bondadoso y sin importarle los prejuicios raciales o de conducta de la mujer, la trató con mucho respeto. Amén. Fue sincero al confortarle con su verdad de vida, pero mostrando un profundo amor por la persona pecadora. Hay personas receptivas esperando un mensaje de esperanza. En este capítulo, la enseñanza que recibí, es que tenemos que aprender de Jesús para seguir sus pasos y de esa forma aprender a tratar a todas las personas y no juzgarlas porque no sabemos realmente en su corazón qué es lo que están llevando, cuál es su cruz, sino aprender a ayudarle a sobrellevar su cruz y enseñarle el camino a Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Edilma, muchas gracias, hermana Neida también. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermanitas. Amén. Vamos a darle un fuerte amén con las manos, con el movimiento de manos que es más rápido. Amén, amén. Le damos un saludo al dentista. Bueno,
Vamos a saltarnos el grupo 2 porque no veo ningún representante del grupo 2 en la lista de hoy. Ellos van a presentar en la noche. Así que vamos con el grupo 3, hermano César Reyes, hermana Manuela. Por favor, ustedes dos. No sé quién va primero, quién va después. Hermano, ¿usted qué capítulo va a decir, hermano Reyes? Disculpe. Llévele usted, pues. No, creo que... Voy con el capítulo 21. Yo voy por el capítulo 15, me gustaría empezar. Ah, bueno, está bien. Bendición. Yo me lo bendiga directamente a los hermanos. El capítulo 15, las bodas de Caná, tiene como versículo clave, hacer todo lo que os dije, Juan 2, versículo 5. Respuesta de 13 preguntas, todas son importantes, pero solo voy a desarrollar la número 6, que fue la que escogí para desarrollar. Dice la pregunta número 6, ¿por qué corría peligro la relación de María con Jesús? Y una pregunta personal para cada uno de nosotros, ¿qué lección hay para nosotros? Bien, la respuesta está clara acá. Bien, María podía hallar salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. En sí misma no poseía mérito su relación con Jesús. No la colocaba en una relación espiritual con él diferente de la de cualquier otra alma humana. El vínculo de parentesco que había entre ellos no la ponía de ninguna manera en igualdad con él. Pero mientras fundaban entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad de su Padre. Bien. Y la pregunta personal, ahí responde la primera pregunta. No había mérito en María, solamente enfocada en el Cordero de Dios. La salvación únicamente por medio del Cordero de Dios. Bien, la lección para nosotros. No existe mérito alguno en nosotros, solamente en nuestro Señor Jesucristo y su gracia. Ok. Y para culminar, me gustaría leer un versículo aquí donde es importante reflexionar en el versículo Mateo 12. Y solamente le voy a leer el versículo 50. Mateo 12, versículo 50. Porque no todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta fue la parte donde Jesús le dijeron, mientras que él hablaba a la gente, que aquí tu madre y tus hermanos van afuera, y le querían hablar. Y él le dijo, que aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y respondió, al que decía esto, digo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, digo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y mi madre. Esa es la respuesta de la pregunta número 6. Hermano. Hermana Manuela. Leo el número, voy a leer el resumen del capítulo número 21. Porque la semana pasada hablamos del capítulo 15 también, habló la hermana Yane. Dice, capítulo 21, Betesda y el Sanadrín. Dice, hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebreo es llamado Betesda. El cual tiene 5 pórticos. En esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua. Pero era tan grande la multitud, cuando el agua se agitaba, se precipitaban y pisoteaban a los más débiles.
Muchos no podían acercarse al estanque, otros morían en su orilla. Se había levantado refugio alrededor para los enfermos. Algunos se amistaban a la orilla del estanque. Jesús estaba en Jerusalén solo en apariencia de meditación, caminaba y llegó al estanque, pero era sábado. Multitudes venían al templo a adorar, pero él vio un caso de misericordia, un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años, solo y sin amigos. En el momento favorable iba al pórtico, no tenía nadie que lo ayudase a entrar. Otros más fuertes que él se sumergían antes. El enfermo estaba acostado y en una estera levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque. Cuando el rostro compasivo de Jesús se inclinó a él, atrajo su atención a las palabras, ¿quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que voy, otro antes de mí ha decidido. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. De un salto se puso de pies. El pecado nos separa de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada por nosotros mismos. Somos incapaces de vivir una vida santa. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y comprensión, ¿quieres ser sano? Él nos invita a levantarnos llenos de salud y paz. El paralítico sanado se agachó para recoger su cama. Es sentir deleitoso, miró alrededor buscando su libertador, pero Jesús se había perdido. Entre la muchedumbre se encontró con fariseos y le contó su historia. Le sorprendió con la frialdad con que muchos escucharon su historia. Le preguntaron, ¿por qué llevas su cama en sábado? Y él respondió, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Le pregunté quién, pero él no podía decir. En el templo Jesús se encontró con el hombre. Jesús se le dio a conocer con estas palabras de amonestación. He aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga algo peor. El hombre dijo a los fariseos que ese era el que había realizado la curación. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Jesús fue llevado al Sanedrín por haber violado el sábado. Por la sujeción a los romanos no pudieron darle muerte. Jesús les declaró que la obra de aliviar a los afligidos estaba en armonía con el sábado. Todos los días son de Dios, apropiados para realizar sus planes en favor de la familia. Dios no detuvo el movimiento de la creación el día sábado, no detuvo el sistema de los mundos. Detenerse el día sábado, Dios no podía detener su mano por un momento, o el hombre desmayaría, moriría. El hombre tiene una obra que cumplir en sábado: atender las necesidades de la vida, cuidar de los enfermos, proveer a los menesterosos. Israel había preferido sus propios caminos, pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, modeló toda su vida terrenal con el ideal de Dios. Me complazco en hacer la voluntad, oh Dios, tu voluntad, oh Dios, y tu ley está en medio de mi corazón. Los judíos poseían las escrituras que por su conocimiento externo tendrían vida eterna. Jesús dijo, no tenéis su palabra morando en vosotros, hablando, realizando, rechazado a Cristo en su palabra. Una vez que hubieran asentado los pies en la senda, fue fácil para Satanás fortalecer la oposición a Cristo. Hoy se repite el caso. Hay muchos entre los dirigentes religiosos que están endurecidos su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitando para reconocer la voz de Dios. Rechazan la voluntad de Dios a fin de conservar sus tradiciones. Amén. Gracias. Amén, amén. Amén. Gracias, hermana Manuela. Amén. ¿Cuánto le damos un movimiento de manos, un amén a estilo adventista? La nueva forma de dar los amenes ahora a través de los movimientos de las manos. Bueno, es vieja entre los adventistas.
Gracias, hermana Manuela, por el resumen. Gracias, hermano César Reyes, también por tu participación. Voy a hacer un alto aquí. Voy a hacer un alto aquí para preguntar a los presentes y para darle la oportunidad a alguno que quiera hacer algún comentario con respecto a los capítulos que hemos tocado. ¿Alguien quiere aportar alguna ilustración de los 4 capítulos que hemos visto? El hermano Ricky Gale. Ajá. Dígame, hermana Janet. Pastor, sí, viendo desde el capítulo de Juan el Bautista, porque me encanta esto, por lo que nosotros en la Biblia encontramos muchas características y actitudes de personas como Juan, y si nosotros vemos que la actitud de Juan no fue para entristecer a Jesús, sino que él mismo se guardó sus dudas. Porque qué bonito es, hermano, cuando tú no haces que otro peque por ti. Juan fue un hombre lleno del Espíritu, un hombre inteligente. Él, con solo escuchar, él sana a los ciegos, le da vista a los ciegos, levanta a los muertos, a los cojos le da sus piernas, con solo escuchar. Esos grandes milagros, porque ya él antes conocía la palabra. Hermano, si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a hablar? ¿Cómo, si yo no lo conozco a usted, cómo voy a hablar de la vida suya? Dígame. Yo no lo conozco a usted, no puedo hablar nada del hermano Moreno. No puedo hablar en el futuro, no puedo decir nada. Si yo lo conozco a usted, puedo probarlo. Si el hermano Moreno, es alto, tiene un carácter, tiene esto, tiene lo otro. ¿Cierto que sí? Amén. Pero Juan sí a Jesús. Por conocer a Jesús, no importa que Jesús no lo haya mandado a decir nada, no importó que Jesús no hubiera palabra su pena, no importó que Jesús le fuera a dar palabra de aliento, lo que importó él es que en el corazón de él había un sembrado del Espíritu Santo, que él sabía que este es el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, y otro no iba a haber, otro más como Jesús no podía venir a sanar a los cojos, a venir a sanar el alma del pecado. Y entonces Juan, a escuchar a Jesús, le mandó a decir absolutamente nada, pero tú no necesitas, siendo hijo de Dios, tú no necesitas de hablar por ti solo, tú hablas con tus hechos, con tus actitudes. Esa actitud que un cristiano tiene sin hablar, dice que cuando nosotros vamos a viajar a un lugar a otro, necesitamos una visa. Y si la visa está bien, sin problema con la ley, tu boca no habla una palabra, solamente lo que está escrito, y escrito está. Y Juan sabía que lo que escrito está, se estaba cumpliendo en el Hijo de Dios, en su amigo, en su primo. Eso me gustó a mí. Otra cosa, mira que la actitud, y yo hoy estuve predicando a un grupo, estuve predicando Primera de Reyes, donde David no le quita la vida a Saúl, no le quita la vida a Saúl, porque es ungido de Jehová. No. Amén. Oh, sí, mire, no, David no le quita la vida de Saúl porque él es un ungido de Jehová. Cuando nosotros conocemos que alguien es ungido de Jehová, nosotros no podemos levantar falta contra esa persona. Mira, David es un hombre sangriento, David es un hombre que cometió tanto pecado, y David mira a ese hombre que lo está buscando como una carne, buscando como ese animalito para comérselo, porque su corazón necesitaba matarlo porque él tenía un odio. David huyendo de él, pero la actitud de David reconociendo de que este hombre era un ungido de Jehová, mejor prefirió cortarle un borde de su vestido y guardarlo porque él lo tenía en las manos. Mira lo que hizo Juan. Juan se guardó todo para que los demás no se perdieran por su duda. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros,
Guárdate de tu duda, habla con Dios y no pierda a los demás. Porque si yo tengo duda de ti, hermano, si yo tengo duda de este pastor, yo no lo puedo decirle a mis hermanos. Porque me pierdo yo y estoy perdiendo a mi hermano. Mira, hoy le decía a mis hermanos, nosotros no somos quien para criticar a un pastor que hoy se cayó. Nosotros no somos quien para criticar a un hermano que está resbalando. Solamente habemos mujeres y hombres oradores, porque ese es el fruto del Espíritu Santo, y ese fruto lo tiene Juan, lo tenía Juan, y ese fruto lo tenemos nosotros hoy. Y gracias le damos a los pastores, al pastor que hoy nos dio una enseñanza a través de este ministerio, porque hoy nosotros tenemos que levantarnos como estas personas que iban en el joven que estaba aquí acostado en la estera, ¿verdad? Él de pronto no lo hizo porque él no tenía como esas ganas de pararse. Pero cuando nosotros tenemos ganas en el medio de la tribulación, en el medio del dolor, yo tengo ánimo para hacerlo, pero mis piernas no me dan. Bueno, cuando Jesús mira que hay dos ojos puestos sobre ese hombre, mientras había mucha gente que quería ser sano, mientras este hombre quería levantarse porque levantaba la cabeza como cuando aquí te dan un garrote en la cabeza y quiere levantar y no puede, él tenía mucha multitud de pecados, estaba enfermo, sus piernas no le daban. Pero Jesús, los dos ojos de Jesús estaban puestos sobre la misericordia de Dios. Dice que Dios se acerca a él porque Dios no le estaba pidiendo a él que confiara en él. Dios no le estaba pidiendo a él que tuviera fe. Solamente la misericordia de Dios, porque Dios es compasivo. Y donde hay compasión se fluyen milagros. Dios se compadeció de él y le dijo, ¿quieres ser sano? Inmediatamente dice que sus partículas fueron cogiendo vida sin decirle, tú levántate, no. Solamente con una mirada franca, con una mirada hermosa, que esa es la mirada que cada uno de nosotros queremos de nuestros hermanos, que tengamos una mirada franca llena de amor, porque tú con una mirada que le dé a un enfermo, tú lo ganas, hermano, porque es la mirada de Jesús. Y Jesús lo levanta, y ahora Jesús no se da a conocer con él, sino que se va. Y yo diría, estos momentos, cuando nosotros recibimos un milagro de Dios, hermano, no lo puedo callar. Yo no lo puedo callar y tengo que ir a hablar de lo que Jesús me hizo. Ahora, Jesús no se dio a conocer cómo Jesús se fue. Pero allá en el templo lo vio y le dijo, no sé quién más hijo. Ahí él lo reconoce. Reconozco a Dios porque esa misma voz fue la que me habló a mí cuando yo estaba tirado en la cama. Esa misma voz nunca la puedo olvidar. Y nosotros nunca podemos olvidar la voz de Dios. Cuando te dice, Moreno, ven, que hoy te voy a dar. Saqueo, ven, que hoy llegó la salvación a tu casa. Dios hoy nos está salvando a nosotros a través de este ministerio que usted, hermano, y que Dios te bendiga y Dios te guarde por este ministerio. Porque las cosas, en los pocos momentos que yo he estado, he aprendido bastante y le doy gracias a Dios por eso. Y hermano, y otra cosa. De pronto, este joven no sabía la intención, la actitud de estas personas que querían contra Jesús, y por eso él lo dice con tanta alegría, con tanto fervor, pero no sabiendo que con esta misma palabra estaba metiéndole una puñalada de Jesús sin darse cuenta. Porque aquellas personas venían como a él. Hermano, a veces nosotros tenemos que saber hablar, tenemos que saber decir las cosas, porque si las decimos mal, podemos atacarte así en menos de un minuto. Hermano, y gracias por esta participación. Amén. Un fuerte amén a la hermana Janet. Amén. Amén. La hermana Janet no está en Panamá, la hermana Janet está en Colombia. Así que este programa se hace internacional. Amén. Yo quiero decir algo de Juan Bautista, ¿puedo? Dígame, hermana, ¿cómo no? Dice, estamos en el espacio. Dios le había dicho a Juan el Bautista que morase en el desierto para apartarse de las malas influencias de los sacerdotes y el Sanedrín y prepararlo para una misión especial. Vivía aislado. Juan le insistía a la gente a ser fieles en el lugar donde Dios los había llamado. Condenaba la complacencia propia en todas sus formas. Era de naturaleza sociable, elevaba sus pensamientos, no tenía sombras de liviandad mundanal.
Al asistir a las bodas, Jesús honró el casamiento como institución divina. El matrimonio representa la unión sagrada entre Cristo y su pueblo. La alegría en la boda representa el día en que llevará a la esposa a la casa del Padre, y los redimidos con el Redentor se sentarán con el Padre a las bodas del Cordero. Él buscaba las almas y ganaba los corazones. Revelaba los verdaderos la verdad de la salvación. Tenía un corazón abierto. No debemos apartarnos de las demás en el hogar de los humildes, en la mansión de los encumbrados, junto a la mesa hospitalaria y en las reuniones de inocente placer social. Como discípulos de Cristo no nos reunimos con el mundo por placer o por participar en su locura. Donde quiera que vayamos, llevemos a Jesús con nosotros y revelemos revelemos nuestro Salvador, alumbremos la senda de aquellos que no conocen la luz de la vida. Amén. Gracias. Amén. Hermoso. Vamos entonces a escuchar el grupo número 5. Necesito la pantalla. Sí, buenas tardes, mis hermanos. Queríamos compartir con ustedes el capítulo 17 del Deseado de toda la gente, que habla acerca de Nicodemo, pero como introducción queríamos mencionar que el libro de Juan siempre se debe leer viéndolo desde dos niveles: el nivel que vemos con los ojos comunes y el nivel que se ve cuando se cree. En el libro con la historia de Nicodemo, vamos a ver que Jesús le habla de nacer de nuevo, y Nicodemo, a pesar de que sí sabía que nacer de nuevo aplicaba a los gentiles, él no quiso creer que se le podía aplicar a él, así que habla acerca de entrar en el vientre de la madre. Ese es ver el nuevo nacimiento a través de los ojos comunes. Pero Jesús le insistía que el que no naciere del agua y del espíritu no podría ver el reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento solamente se puede ver a través de los ojos del que cree. Así que esa era la introducción que queríamos hacer, y el puente entre lo que ven los ojos comunes y lo que se ve cuando se cree es Cristo Jesús. Así que esperemos que a medida que vayamos leyendo el Deseado de todas las gentes, y en específico el libro de Juan, podamos ver que el puente es Cristo entre Dios y el hombre. Y así le doy el pase a la hermana, creo que es Magali, la que tiene el grupo número 1. La pregunta número 1, déjeme ver. Aquí, por eso es que dije que tenía que tener esto escrito. La hermana Lizzy tiene la pregunta número 1. ¿Usted tiene la pregunta número 1? La hermana Lizzy. La hermana Lizzy, ajá, y ella no está. No está. Sería entonces las que estamos, que vendría siendo Suharis con la pregunta número 2, y la hermana Magali con la 3, y yo termino. Ajá. Ok, entonces, bueno, después la número 1, que era que quién era Nicodemo, ¿no? Sabemos que Nicodemo era alguien muy reconocido en el Sanedrín, muy reconocido en el pueblo judío. Era alguien muy valorizado, muy recto, muy buenas obras, y que decidió ir a Jesús porque, aparte de todo, tenía como una intriga y tenía curiosidad, porque había visto a Jesús, alguien diferente. Entonces llega de noche a donde Jesús, a hablar con él, escondido. Llega hasta donde él, y entonces Jesús, en la conversación, estaba nervioso. Él, que era alguien tan íntimo, y Jesús, pues, que no ha visto con esa importancia, porque no era así rico, o porque no era así de importante como Nicodemo, y él pensó cómo hablarle a Jesús. En la conversación le dice a Nicodemo, porque como Jesús conocía perfectamente quién era Nicodemo, le dice que es necesario nacer de nuevo a Nicodemo.
¿Por qué? Porque Nicodemo, a pesar que era un hombre recto, el nacer de nuevo es necesario, porque hay que abandonar ese yo, ese estado pecaminoso, para entonces empezar a discernir de otra manera lo es, porque él no había nacido de nuevo. Él, igual que el Sanedrín, permanecía en las costumbres judías, en todo lo que había aprendido, en creer que los judíos simplemente iban a ser una nación importante, y no pensó pues que no le dio importancia a Jesús, lo vio como un simple maestro, no como el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice que es nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Él tenía que renovar su corazón, regenerarse espiritualmente, discernir espiritualmente, nacer del agua y del espíritu, como había dicho Juan el Bautista anteriormente. Tenía que morir a la carne, morir al yo, y ahora renacer como un ser espiritualmente. ¿Qué nos enseña esto? Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, muchas veces que bueno, ya me bauticé y ya no necesito nacer de nuevo porque ya estoy bien. Pero esto nos enseña que todos los días el ser humano, debe nacer de nuevo, renovando su corazón, porque es necesario el Espíritu que esté con nosotros, porque así vamos a discernir y entender las cosas del Espíritu, entender lo que es Dios, cambiar ese corazón de piedra y pecaminoso, esa naturaleza humana pecaminosa, y empezar a ver las cosas bajo la luz de Dios. Y es lo que Nicodemo no entendía. Por eso le dio una lección sobre lo que era nacer de nuevo. En Nicodemo ya eso era algo natural para los judíos. Nacer de nuevo, esa frase era normal para ellos, porque ellos eso lo tenían ya de que cuando tú tenías esa conversión, tú tenías que ser como un niño. Pero Nicodemo no lo había entendido bien. Y Jesús ahora se lo plantea. Eso es lo que decía la pregunta número 2. Amén. Sí, amén, amén. Quería mencionar que estamos en el capítulo 17, que se titula Nicodemo. Para aquellos que deseen seguirnos en el libro, allí está lo que estamos hablando. Ahora le toca a la hermana Magali con la siguiente pregunta. Muy buenas tardes, hermanos. Bendiciones a cada uno de ustedes. Feliz sábado. A mí me corresponde la pregunta número 3. Primero me mandan a leer Juan capítulo 3, versículo 8, que dice de la siguiente manera: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La pregunta nos dice, cuando Jesús comparó la obra del Espíritu Santo con el viento, ¿qué quiso decir? Nos manda al libro del deseado de toda la gente, capítulo 17, donde se habla de Nicodemo, la página 143, párrafo 3 y 4, y la página 144, párrafo 2. Hermanos, aquí en esta situación hay muchas personas que no creen en Jesús porque nunca lo han visto, no creen en Dios porque no han visto, no creen en la obra del Espíritu Santo porque no lo han visto. Pero nosotros creemos en muchas cosas que nosotros nos vemos, y no es ninguna excusa entonces para no creer en el Señor. Y por lo menos nosotros creemos en el amor, creemos que amamos, le decimos a nuestro esposo: yo te amo mucho, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos. ¿De qué tamaño es el amor? ¿De qué color es el amor? ¿Qué forma tiene el amor? No vemos el amor, pero creemos en él. ¿Por qué creemos? Porque lo sentimos en nosotros. Igual el viento nosotros no lo vemos cómo es, pero lo podemos sentir. En este momento estoy sentada junto a una ventana aquí en la casa. Yo no estoy viendo el viento, pero lo estoy sintiendo en mi cara, lo estoy sintiendo en mis brazos.
En una de estas noches, hermanos, hubo, no sé si fue en todo lugar, un fuerte viento. Era de noche, ya era en la madrugada, me despertó el ruido del viento que hacía en los árboles. Yo no tuve que levantarme de la cama para saber que era el viento. No lo estaba viendo, pero lo estaba sintiendo, la forma en que se estaba manifestando. El Espíritu Santo también se manifiesta así en nuestras vidas. Nosotros no lo vemos, pero allí está haciendo las transformaciones necesarias. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, va a hacer grandes cambios. ¿Qué le pasó a estas personas? Comuniquemos, esta persona, realmente el Espíritu Santo no había trabajado en él, y muchas veces recuerden que el Espíritu Santo no va a entrar de una manera forzada a nuestra vida, tenemos que permitirle el acceso, y muchas veces nuestro orgullo, nuestra prepotencia impide que el Espíritu Santo entre. ¿Por qué no entra? Porque Dios nos dio el libre albedrío. Él no nos va a forzar, no nos va a obligar. Nosotros obligamos a nuestros hijos a comer, obligamos a hacer esto, pero Dios no nos obliga, Él nos aconseja, nos dice este es el camino, sigue por él. Pero si nosotros tomamos otra decisión, Él no la respeta. Recuerdo, hermanos, y le voy a hablar de una experiencia personal. Había una situación en mi vida que yo tenía que cambiar, y un amigo se acercó y me dijo, pero ¿por qué no cambias tú? Y yo le digo, ¿por qué tengo que cambiar yo? Tienen que cambiar la otra persona si la otra persona es que está haciendo las cosas mal. Hermano, y esa persona siempre me decía, ¿por qué no cambias tú? ¿Por qué no cambias tú? Mira, de las dos personas, cambia tú. ¿Pero por qué? Y yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, ¿por qué yo tengo que cambiar? Si es la otra persona que está haciendo las cosas mal, ¿por qué siempre me tienes que decir a mí que yo cambie? Hermano, ya yo dejé de pelear con Dios, esto no fue unas semanas, fueron meses. Yo dejé de pelear con el Señor y ya comenzó a haber un cambio en mi hermano que yo no lo noté. Es más, esa misma persona que yo estoy mencionando fue que me dice, oye, estás cambiando. Y yo me di cuenta que si la persona no hacía lo que tenía que hacer, yo lo hacía. Si la persona no iba donde tenía que ir, yo lo hacía. Me sentía contenta y me hacía bien. Hoy le doy gracias a Dios que permití que el Espíritu Santo pudiera entrar en mi vida y hacer esa transformación. Hoy me siento feliz, estoy bien con esa persona, no estoy amargada, no estoy triste porque le permití al Espíritu Santo hacer esa obra. Sí, y pienso que en la vida de cada uno de ustedes también ha sucedido. Si ustedes me preguntan a mí, ¿y de qué tamaño era? ¿Y de qué color era? ¿Y de qué forma? No lo sé. Lo único que sé es que lo he sentido moverse en mi vida, y esa es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos hacer, permitir que el Espíritu Santo pueda hacer esa transformación que es tan necesaria para nosotros, que aunque no lo veamos, lo podemos sentir, podemos ver la transformación. Nosotros lo vemos en nuestra iglesia cuando decimos, oye, mira cómo era la hermana fulanita y mira cómo ha cambiado, mira cómo él era el hermano y cómo ha cambiado. Las personas nos dicen, mira cómo eres tú y cómo has cambiado. Es la transformación del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a tener excusa delante del Señor cuando venga y digas, es que yo no, Jesús, como yo no vi el Espíritu Santo, como yo no veía a Dios, yo no creía en eso. Porque nosotros estamos creyendo en cosas que no vemos, pero nosotros la estamos aceptando. ¿Por qué? Porque lo estamos sintiendo en nosotros. Así también podemos sentir la presencia del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Y creo que cada uno de ustedes y yo tenemos miles de testimonios que dar, cómo el Espíritu Santo ha hecho la transformación. Yo no sé, y el enemigo, hermanos, siempre va a tratar de impedir que aprendamos, que cambiemos, porque a mí me ponía, ¿por qué no cambia la otra persona? Y yo le decía a Dios, ¿por qué tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que dar el paso a torcer? ¿Por qué no es la otra persona? Si es la persona que está haciendo las cosas
Él siempre va a buscar la manera de que nosotros perdamos esa gran bendición. Hoy en día, en este momento que estoy aquí, hermano, yo no sé, ya hace un mes que estamos dando este programa, ni el primer programa me sentí nerviosa, tengo un nerviosismo grandísimo, no sé qué es, no sé de dónde viene, sé que debe ser el enemigo que no quiere que participe, porque realmente este estudio me está ayudando bastante a comprender realmente. Había leído ciertos capítulos de este libro, pero hermano, no había entendido nada, y ahora soy capaz de hablar a mi manera de lo que estoy entendiendo, y es un nerviosismo como si tuviera yo no sé cuántas mariposas dentro del estómago, pero me dije, aquí me quedo y aquí participo. Si tengo que decir 2 palabras, pues la voy a utilizar, y el Espíritu Santo Dios es más fuerte que esta situación que estoy viviendo en este momento. Así que esa es mi participación, hermanos, en este momento. Amén. Gracias, hermana Magali. Las manitos de aceptación. ¿Cómo no? Amén. Para cerrar la participación del grupo 5, pregunta, ¿cómo es nuestro corazón según Jeremías 17:9? Y Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué debo hacer según 2 Corintios 13:5? Debo examinarme a mí misma para ver si estoy en la fe y cómo está mi corazón. Al examinarme, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro que Efesios 2:1-6 me dice que estoy muerto en delitos y pecados, pero Dios, por su gran amor, aún estando en mis pecados, me dio vida y me ofrece su vida a cambio de la mía. ¿Crees tú que necesitas nacer de nuevo? ¿Yo? Sí. Creo que necesito nacer de nuevo. Y ese nacimiento no es solamente cuando me bauticé. Debo nacer de nuevo todos los días. Entre más estudio la palabra de Dios y conozco más a Jesús, me doy cuenta que todavía estoy lejos de reflejar su carácter. ¿Y cómo o qué debemos hacer para obtener un nuevo corazón? Salmos 51:10 nos dice que le pidamos al Señor todos los días que nos dé un corazón limpio y puro y que renueve por medio de su Espíritu Santo ese sentir que hubo siempre en Cristo Jesús. Y en Ezequiel 36:26-27 nos dice que Jesús nos promete dar un nuevo corazón, que cambiará el corazón de piedra que tenemos y nos dará un corazón de carne que pueda sentir el de los demás. Yo deseo de corazón cada día Jesús, que me colocó con su sangre, Él pueda cambiarme, transformarme, así como hizo con la hermana Magali. Yo siento que todos los días, a medida que voy aprendiendo más de Él, Él me va transformando. Y espero que para cuando venga, mi carácter lo refleje tanto que cuando el Padre me mire, vea a Jesús. Y ese espero que sea el deseo de cada uno de ustedes. Amén. 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 Muy bien. Con la participación de la hermana Rosita y del grupo 5, le damos a ellos también, un fuerte aplauso, un fuerte amén, perdón, estilo adventista. Bien, mis hermanos, hemos llegado, ya nos pasamos 3 minutos de la hora que queríamos cerrar. Queríamos cerrar a las 4:45 y son las 4:48. Ha sido un placer tenerlos. La próxima semana estaremos acá estudiando otro bloque de capítulos del Deseado de toda la gente. Hoy nos hemos gozado grandemente con cada uno de los que participaron y con los que no participaron pero estuvieron presentes, han estado presentes. Gracias, muchas gracias. Este programa está diseñado para durar 1 hora y media como máximo. Y hemos estado más o menos en ese tiempo.
¿Ve? No podemos hacerlo por menos tiempo. Realmente hemos intentado hacerlo por 1 hora y no nos alcanza. Hay mucha información, pero gracias a ustedes que han puesto este ministerio que el Señor nos ha dado en parte de su agenda, han aceptado el reto. Agradecemos al pastor Lara, quien ha sacado su tiempo. La próxima semana estaremos con un nuevo pastor que nos va a comenzar a estudiar con nosotros el tema del Espíritu Santo y el don de profecía. Nos preparamos con este tema para meternos en la recta final del estudio, que son los últimos 40 capítulos, los últimos 47 capítulos, del capítulo 41 al 47, del Decía a toda la gente. Todo tiene que ver con profecía. En realidad todo el libro tiene que ver con profecía, pero estos últimos capítulos, la última mitad del libro, nos va a llevar directamente a el cumplimiento de las profecías principal de toda la Biblia. Preparémonos porque necesitamos entender y conocer por qué el Señor escogió a una mujer para escribir y para explicar el desarrollo de la vida, muerte, resurrección y ministerio completo, integral de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. A partir de la próxima semana iniciamos con esta serie que va a durar 3 semanas. Y antes de la oración, le vamos a pedir a la hermana Dilma que se prepare para tener la oración. La invitación, como siempre, mañana a las 6:30 de la mañana. Habíamos empezado con 30 minutos, pero ni un solo programa ha durado 30 minutos. Todos han durado 1 hora. Y así que ahora le hemos cambiado el título a la devoción. En vez de 30 minutos con Jesús, le hemos puesto 60 minutos con Jesús. De 6:30 a 7:30 de la mañana, reloj en punto. Estamos de domingo a viernes. Gracias porque la asistencia ha ido aumentando. Hemos llegado a 12 participantes, lo cual completa, porque un grupo pequeño debe tener 12 participantes. Así que estamos bien, nos gozamos. Cada día estudiamos un capítulo. El capítulo que corresponde al día lo estudiamos ese día. Mañana comenzamos con la 5ª serie de 6 y es el capítulo 25 para mañana, el 26 para el lunes y así sucesivamente. Recuerde, usted es el grupo 1, a usted le toca el capítulo de los domingos. Usted el grupo 2, a usted le toca el capítulo de los lunes. Usted el grupo 3, a usted le toca el capítulo de los martes y así sucesivamente. Hasta el viernes que le toca al grupo 6. ¿Eh? ¿Estamos claritos? ¿Verdad que sí? Si no, sí, ustedes me vuelven a preguntar. No hablo más. Recuerden que el que menos habla aquí soy yo. Le vengo pidiendo eso inclusive en los devocionales. No quiero hablar, quiero escucharlo a ustedes. Quiero que el Espíritu Santo los utilice y que todos salgamos entendidos con la palabra que el Señor le pone a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Hermana Neida, Edilma, perdón, hermana Edilma, si el resfriado me le permite. No, ¿verdad? La que está enferma es la hermana Eneida. Hermana Eneida, ¿puede orar o le paso la oración a la hermana Edilma? Oremos. Vamos. Querido Jesús, estamos aquí en esta tarde para darte las gracias por el día del sábado que hemos tenido, que tenemos todavía horas. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque tú, a pesar de todas las situaciones que se están dando, tú nos das la oportunidad de buscar el medio para estudiar tu santa palabra y poder aprender para ayudar a otros. Gracias por este ministerio, el hermano José, cada uno de los hermanos que sacamos el tiempo para estudiar y escuchar
y poder entender, Señor, cómo el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario y tú quieres que nosotros seamos salvos. Y muchas personas, Señor, que tú puedas venir a buscar un pueblo muy grande cuando tú vengas. Gracias, Señor, por tu amor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios que está en el cielo, quiero tener una oración especial por la hermana Eneida Concepción, quien hace días está padeciendo. Usted ha visto, Señor, cómo ella ha hecho un esfuerzo grande por estar en esta reunión. Ella en su oración no ha pedido por ella, pero nosotros, oh Señor, sabemos que ella necesita el toque de sanidad de su Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Amén. Santo, tóquela. Ponga, Señor, Amén. manos sobre su cabeza esta noche, no porque yo se lo pido, sino porque se lo ruego, Señor, se lo rogamos. Que ella mañana en la mañana esté con nosotros en el devocional como cada mañana. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.